La Cerca Televisión se ha desplazado hasta Motilleja para conocer de primera mano cuál es el trabajo que realiza en su estudio el pintor albaceteño Juan Miguel Rodríguez. Licenciado en Bellas Artes, está dedicado principalmente al dibujo y a la pintura. Además cuenta con importantes premios y galardones y en su haber también ya más de 200 exposiciones individuales. A lo largo de este reportaje les ofrecemos la posibilidad de conocer a un pintor de renombre, polifacético, también didacta en sus obras y, como no, fiel a sus principios, que además lleva el nombre de Albacete por todos los rincones de la mano de todas y cada una de sus obras. Juan Miguel, muchísimas gracias en primer lugar por atendernos y sobre todo por abrirnos las puertas de tu casa aquí en Motilleja. Gracias a vosotros. Licenciado por la Facultad de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, sí. Usted comenzó muy pronto, por así decirlo, a dedicarse a la pintura, no de manera profesional, pero sí es verdad que sobre los 7 años aproximadamente, pues ya empezó a descubrir su inquietud, ¿no?, por este mundo. Sí, yo tendría 6 o 7 años cuando tuve una enfermedad que me obligó a guardar reposo y entonces pues tuve la gran suerte de estar cerca de mí un personaje que para mí es un mito, que es Gago, el creador de otros personajes del Guerrero del Antifaz y sus colaboradores como Doroteo. Y entonces pues una de las veces que me visitaron a mí, como no podía andar ni desplazarme a ningún sitio, me regalaron precisamente unos lápices de colores y unas cartulinas y empezó ahí mi afición. Y de hecho pues a partir de ahí ya he seguido hasta hoy, sin parar. Ha sido uno parar, claro que sí. Recientemente decía que más de 200 exposiciones individuales, no solo en España, también fuera de nuestras fronteras, en países como Francia y Alemania. Pues la obra de Juan Miguel Rodríguez se ha dado a conocer. Hace muy poquito inauguraba una exposición, tenemos aquí el catálogo, Juan Miguel Rodríguez, el pintor, en la Casa de Castilla-La Mancha, en Madrid. Va a estar hasta finales de este mes y principalmente podríamos decir que son óleos y acuarelas de pequeño tamaño. ¿Qué temáticas son las que se pueden encontrar en esta exposición? Pues ahí he llevado el primer cuadro que pinté en mi vida, vamos, como se suele decir, estaba haciendo precisamente el ingreso entonces en Bellas Artes y en el transcurso de ese tiempo pues yo estaba en una pensión y mi madre me mandó un paquete, una cesta con comida y ese cuadro pues empecé a merendar con él porque tenía ganas de comer, pero me di cuenta, digo, si me lo como todo no puedo pintar nada, entonces interrumpí la merienda y lo pinté prácticamente en muy poco tiempo, espacio de tiempo. Y es un cuadro que, vamos, le guardo un gran recuerdo porque es una de las cosas que me ha definido a mí como pintor. Yo me gusta siempre la naturaleza, el contacto con la naturaleza. He tocado prácticamente todos los temas, habidos y por haber, desde el paisaje, el bodegón, el retrato, la figura, que es lo que más me atrae, y sobre todo la composición. Y una de las cosas que quizás, no había tocado nunca era la acuarela. Pues haciendo... Y eso que he tenido la gran suerte de ser compañero en los cursos de doctorado con Rafael Requena. Para mí el mejor acuarelista, vamos, de todos los que he conocido, y he conocido muchísimos. Albaceteño también. Albacete, Caudete, un gran pintor. Entonces, pues he llevado ese cuadro que te comentaba de ese primer cuadro de la merienda, y luego he llevado, pues prácticamente reproducido en miniatura algunas obras de Velázquez como Las Meninas, la Fragua de Vulcano, el Cristo, y también aprovechando algún tema que es de actualidad, pues he pintado acuarelas del tema del agua, que sabéis que tenemos ahora mismo es un tema bastante peliagudo con el trasvase. Entonces pues he hecho una alusión concretamente al tema actual y quizás que he llevado porque el pintor ante todo debe ser el cronista del tiempo que le ha tocado vivir y tenemos que tomar, partido o dejar constancia de lo que pensamos. Y en este caso pues ha sido una de las cosas que yo me empeñaba en manifestar. Son unas temáticas, hablaba de Velázquez, que podríamos decir que ha sido su pintor de referencia, ¿no? Sí, Velázquez para mí, hay 4 pintores para mí que son lo más importante de la historia de la pintura. En este caso, en primer lugar Velázquez, Goya, luego Picasso y un pintor que para mí tiene una calidad extraordinaria, que es Vincent Van Gogh. Pues de los 4 elegí precisamente el retrato, porque los 4 lo han tocado muy bien el retrato, con diferentes estilos, y fue uno de los temas de los cursos de doctorado, precisamente el retrato, lo que yo elegí. Claro, ¿quién mejores que esos 4 para poderme centrar en un trabajo que ha durado, pues, después de haber hecho los cursos, hice una exposición en
en Albacete, una gran exposición, que pienso yo, que fue un homenaje a Velázquez. Después hice otro a Goya, que también lo hice en Albacete y luego también lo presenté en Madrid, en el Ateneo de Madrid. Y a Picasso también le he hecho otro homenaje. Me falta hacerle el homenaje a Van Gogh, pero no lo descarta, ¿no? Que no sea lo descarto, personalmente. no lo descarto. Al margen de la huella de estos grandes pintores, el caso es que pues, su trayectoria pictórica tiene su sello personal, destaca esos recuerdos que tiene usted de la infancia de Motilleja, que están presentes en muchos paisajes. La mayoría. He hecho, ahora mismo podría hacer un monográfico de Motilleja con más de 50 paisajes de su paisaje y de sus gentes, porque tengo algunos paisajes que son emblemáticos, pero también tengo personajes como mi padre, por supuesto, mi madre, mis hermanos, mis amigos, y sobre todo hay uno que le tengo un especial cariño, que es el primo Juan. Le decíamos el primo Juan, no era pariente, pero era un hombre que era un desarraigado de la vida, no tenía prácticamente nada. Ese hombre sí iba ligerico de equipaje, y así se fue. Entonces le hice un retrato para mí, de los mejores retratos que he pintado, junto con el de mi padre. Además se ve concretamente cómo era el hombre, era un buen hombre, y entonces pues se ve prácticamente, dicen que la cara es el espejo del alma y ese es que se refleja cómo era este hombre. En sus obras, pues muchos señalan que se nota ese carácter didáctico que quiere transmitir, que viene motivado por el hecho de que usted ha sido profesor muchísimos años. ¿Qué es lo que quiere enseñar a través de sus cuadros? Sí, pues te voy a decir que los cuadros, la colección de cuadros del homenaje a Velázquez y del homenaje a Goya, lo pinté haciendo de estudio mi aula. O sea, lo vieron mis alumnos, toda la obra la pinté delante de mis alumnos. O sea, fueron cuadros que tuve no sé si el detalle, porque como sabes que la pintura es que yo pienso a veces comete mucha gente el error, yo procuro hacerlo muy poco, de explicar mucho, de hablar mucho, pero pintar poco. Entonces el movimiento se demuestra andando. Yo incluso cuando he dado clases magistrales para la universidad, incluso para algunos compañeros de profesión, he pintado el cuadro directamente delante de la gente que habían, sin importarme si eran de entendidos o no, porque la pintura, como te digo, es cuestión de demostrar lo que uno sabe hacer, y la palabrería pues queda como un apoyo, pero yo digo, yo siempre pongo un ejemplo. Imagínate que estás viendo una película o una obra de teatro y hay uno allí al lado dándote la tabarra explicándote lo que estás viendo, ¿no? Entonces, que muchas veces también hay que sentir más que, sí, yo que pienso, te expliquen. Aquí tengo yo una gran amiga en Motilleja, que es la pintora japonesa Momo Makino, si la conoces, que cuando he estado yo pintando en mi estudio, viene a verme y se sienta con un respeto tremendo, no dice nada y está a lo mejor ahí durante media hora viendo cómo pinto. Que no todos los pintores dejan que les vea pintar. A mí no me importa, yo he pintado al aire libre siempre, he ido a las plazas de las ciudades, de los pueblos, he ido siempre, incluso a gente que estaba a lo mejor viendo en los jardinillos, en la fiesta del árbol o cualquier otro sitio, en el autobús, se toma apuntes, incluso a veces me han dicho que si se estaban quietos. Digo, no, usted a su aire, o sea, lo último que hizo, unas acuarelas que hice de unos arboletes allí hablando su tertulia en la fiesta del árbol, la gente se quedaba quieta, digo, no, ustedes muévanse, ustedes natural, de la manera más natural, y eso es, por eso, además, yo es que aprendí un oficio, porque quieras que no, esto es un oficio, por supuesto, con una inspiración determinada, y con algo que decir, pero el oficio se aprende viendo pintando, entonces a mí me considero que soy un privilegiado, porque he tenido la suerte de tener de profesores a Antonio López, Antonio Guijarro y a José Luis Sánchez, en mi época de estudiante en la Facultad de Bellas Artes de San Fernando, en la Complutense de Madrid. Entonces, para mí ver a una persona hacer un oficio, o sea, a veces es que se piensa la gente que un artista tiene que estar ahí metido en una urna de cristal, parece ser que, como decir eso, perdóname la expresión, parece que se la coge con un papel de fumar. Y el artista es un hombre normal y corriente, que tiene sus vivencias y tiene sus manías y tiene su manera de expresarse y de ser. Y eso no lo va a cambiar. A mí me parió mi madre así de una manera y no me van a cambiar ahora. Entonces, la gente que se manifiesta distinto a como es, con una pose o tal, me parece que lo primero se está engañando a sí mismo. Tiene que ser uno natural. ¿Con qué técnica Juan Miguel se siente más cómodo a la hora de pintar? Con el óleo. El óleo es el rey. Lo que pasa es que la acuarela ha sido un recurso últimamente, como estuve 2 años sin pintar, cuando ya me dio la cara el desprendimiento de retina que tengo, pues estuve 2 años que me dijo el cirujano que no pintase, y ya a los 2 años me harté y dije, mira, fui a verle y digo, mira, voy a pintar lo que me dé la gana, y cuando se acabe la luz, que se apague la luz, se ha apagado. Entonces me enganché con lo más fácil que era para mí, fácil de llevar y transportar. Sí. Yo me iba con mi caja de acuarelas
a cualquier sitio, un parque donde fuese, y allí pues me hacía mis acuarelas. De hecho, pues he descubierto una nueva técnica que fíjate que no había hecho nunca. O sea, nunca había pintado con acuarela. He hecho grabado, he hecho escultura, he hecho murales, he hecho cantidad de cosas, además de gran formato, de 20 metros. Algunos, concretamente en la fachada de mi casa por aquí fuera, era un mural entero. 28 metros de mural, por 3 de alto, todo un mural. He pintado también cosas, como te digo, esto último que he hecho, las miniaturas estas, que yo pues creo que ha sido yo ahora mismo, las hice el año pasado, y ahora, conforme me ha avanzado el tema este de la visión, no sería capaz de hacerlo eso ahora mismo. Sería imposible, porque quizás ha sido un atrevimiento por otro lado, ¿no? Pero en fin, yo es que quería agotar, además voy a agotar hasta el último cartucho porque pintar para mí es mi vida. Entonces, a un riesgo de lo que sea, voy a seguir pintando hasta que pueda. Temática, ya la hemos visto, también la técnica, los colores, ¿cuáles son los que predominan? Mi paleta es una paleta, me decían mis compañeros, una paleta velasqueña. Tengo una paleta que predomina, yo siempre he pintado con los primarios, no me ha gustado tener la paleta como si fuéramos 200 colores en la paleta, yo siempre he utilizado los primarios, sobre todo de pigmentos, de óxidos de cambio, con el rojo y el amarillo y el azul. Después he añadido los ocres y sobre todo los violetas, que son tonos estos que, vamos, es lo que más me gusta, vamos, el tono es un tono, es casi un neutro, está al lado de los cálidos y al lado de los fríos, es una mezcla, ¿eh? Entonces es una mezcla incluso del rojo y el azul, entonces quieras que no, siempre tiene esa intensidad del rojo cálido y el azul, el frío. Entonces todo eso con mucha suavidad, procurando siempre un equilibrio muy grande en el cuadro, porque el cuadro es como una sinfonía, tiene que tener un equilibrio y tener, por supuesto, los tonos dominantes, siempre hay que expresarlos de manera que tenga, digamos, el espectador, que es quien tiene el juicio último sobre el cuadro. Cuando se expone, precisamente se expone por eso, se expone, para mí lo dice, a que los demás pues vean o no, si has sido capaz de realizar lo que pretendías, pues te das por satisfecho porque el espectador lo entiende. Cuando tienes que explicarlo. Cuando tienes que explicarlo, mal asunto. Tienes que explicar lo que es el cuadro, mal asunto. Aparte de estas características que estamos viendo en referencia pues, a la paleta de colores, a la temática, a la técnica, ¿qué otras características son las que le definen a la hora de ver un cuadro que la gente pueda decir, este cuadro es de Juan Miguel Rodríguez? Pues estando haciendo precisamente uno de los cursos de la carrera con los que te he comentado, con Antonio López, la mayoría de los compañeros trataban de emularlo y de copiarlo. Y esos cuadros tan famosos que tiene Antonio López de la nevera con los huevos, los danones, ese aparador, esa máquina de coser, los tenía allí, delante de nosotros, en lo que era la aula de pintura. Pero cada uno, todos iban a más o menos seguir a los maestros. Y yo hacía mis cosas. Y me acuerdo que un día se dirigió allí un poquito así, como es un hombre también que habla muy poco y es tímido y no es así de mucha palabrería, y dice: el único que hay aquí auténtico y que hace lo que quiere hacer eres tú, me dijo. Para mí fue un halago porque en una clase de 40 y tantos, pues ya digo, allí yo a veces digo, ¿cómo distinguirán los cuadros cuando todos intentan copiar? Sí. Porque si no fuera porque la firma los tenía. Y yo pues siempre he tenido esa... Aparte he sido siempre muy vehemente, o sea, yo siempre... No es que pinto rápido, sino he analizado mucho y cuando lo tenía claro me he puesto a trabajar. O sea, a lo mejor me tiraba 2 días o 3 mirando el modelo, observando los cambios de luz, porque la naturaleza es cambiante. Entonces llega un momento en que digo, si empiezo a pintar la hora que hay mucho sol, si mañana no hay sol, ¿qué hago? No sé si os recuerdas el documental de Víctor Erice del Sol del Membrillo, de Antonio López. Pues es uno de los cuadros que él intenta pintar un árbol con membrillos que tiene en su casa, pero que no acaba de terminar nunca, porque como la luz va cambiando, la sombra va proyectándose, la misma fruta se va marchitando o se van las hojas cayendo. Entonces, digamos que la naturaleza es una de las cosas más bellas y digamos, para inspirarse lo más importante es eso, ¿eh? O sea, como si es un retrato, como si es una figura, como si es una composición. O es un pero modelo que hay que estudiar antes de ponerse a pintar. Yo sí me tiraba a lo mejor 3 o 4 días mirando el modelo, haciéndome un boceto con un lápiz o tal, y después cuando lo pintaba, pues a lo mejor lo que otros tardaban en hacerlo 12, 15, 20 días, lo hacían en un día o 2 días. Pero ahora por la intensidad que tenía yo de ver las cosas. Y de hecho, algunos compañeros me decían que la capacidad que tenía de trabajar, que me serenase. Concretamente la pintora Momo me decía: tranquilízate, porque tienen su filosofía oriental, sabes que son gente muy pausada, muy correcta, muy educada.
que no tiene nada que ver, no se parecen nada a nosotros. Tenemos la sangre más caliente y tenemos, digamos, somos más vehementes, y entonces, pero a mí lo que nunca me han dicho, si estaba bien o mal una cosa, nunca he puesto por excusa que lo hacía muy rápido, porque esas son las excusas del mal pagador que se dicen. Cuando tú ves una cosa bien hecha, no preguntas cuánto tiempo has tardado en hacerlo, ni cómo lo has hecho, sino si te satisface, pues te sientes satisfecho a ti mismo también. En sus inicios pues artísticos, su obra estuvo marcada por una pintura social políticamente comprometida. En la actualidad, hoy por hoy, ¿cómo definiría su arte? ¿En qué momento se encuentra? Pues, como te he dicho anteriormente, un cronista del tiempo que me ha tocado vivir. Yo, por ejemplo, en la época de la dictadura, pues he pintado como hacían los cantautores, las canciones protestas. Voy a hacer mi pintura protestando por las cosas que tenía que protestar. Por ejemplo, la inmigración, por ejemplo, lo poco o lo mal pagado que está el hombre del campo, lo olvidado que está el campo, inclusive pues esa falta de libertad con esas manifestaciones que había. Pues tengo algunos cuadros concretamente que son de gente manifestándose en la calle, reprimida al mismo tiempo, cuadros de gran formato, y siempre he dicho lo mismo, que por mucho que se quiera pintar lo agradable de la vida, no deja de existir lo desagradable. Entonces, si no fuera por tanto los periodistas, los cronistas, los fotógrafos, si no dejasen constancias de todos esos momentos, tanto de esos como, por ejemplo, de lo que es la evolución del traje, o del vestido, o de la manera de manifestarse una persona. O sea, yo pienso que cualquier persona que se dedique al arte, ya sea en base a sus diversas manifestaciones, tiene que dejar constancia de eso. Estamos hablando de su trayectoria importante, destacada, que todavía nos queda mucho Juan Miguel Rodríguez por delante, pero entre los premios, los galardones que ha recibido hasta la fecha, no sé si hay alguno que por cualquier circunstancia le ha hecho más ilusión o recuerda con especial cariño. El primero, que tenía 12 o 13 años cuando me dejé el premio provincial de dibujo, porque yo era un crío y me acuerdo que, tú que eres muy joven no lo vas a recordar, pero algún amigo nuestro que está aquí cerca, sí, el Chaqueta, tenía un puesto de pipas ahí en la puerta, lo que era la entrada del Parque Abelardo Sánchez. Después ya se estableció enfrente, al lado de la farmacia, bajando la Avenida España, tenía un puesto allí que vendía golosinas, entonces vendía cigarros sueltos, en fin, a los estudiantes. Pues el primer cuadro que pinté fue el Chaqueta vendiendo pipas al lado de lo que es el Colegio San Fernando, en el parque. Ese fue el motivo de mi dibujo premiado como primer premio provincial de dibujo. Y de ese, pues claro, algo, un buen recuerdo. Y el último que me llevé fue un cuadro que convocó el ayuntamiento, que era, no sé si os acordáis, el Albacete Postal, que eligieron de varios pintores de Albacete una instantánea pintada de cualquier sitio de la ciudad. Entonces, yo pinté la puerta de entrada al edificio ferial. También me fui premiado con... Y después pues he tenido premio nacional en La Roda, mención honorífica en el Ateneo de Albacete, y prácticamente, bueno, pues lo que más me gratifica es que mi pintura, el mejor premio que tengo es que mi pintura la entiende la gente, que no está ni tiene ninguna cosa, digamos, no tiene doblez, es una cosa que a mí se me ve venir, siempre, Entonces, mi pintura pues tiene una característica de ellas, es esa, que tengo muy claro que los cuadros que yo hago, pues los pinto porque me salen. Yo no pinto por pintar. Su forma de ser, hemos estado visitando su casa y su seña personal se deja notar en todos los rincones de esta casa, todo hay que decirlo. No me extraña que también se plasmen los cuadros. Yo pienso que si no sería una cosa que estuviera adúltera. O sea, no se puede tener, digamos, una faceta en la vida y olvidarse de ella. Es como pasa con la gente que tienes aprecio y te vives con ellos. Mis amigos son los mismos que tenía cuando tenía... De hecho, por ejemplo, si vas por aquí a la gente del pueblo, le preguntas, mucha gente no da importancia, o sea, no le da importancia, no es que no pase desapercibido, es que no le da importancia. ¿De qué se dedica Juanmi? Pues pintor. Pero lo normal es que es así. Lo que te voy a decir es que tenemos aquí en el pueblo una reliquia, no. Aquí hay una persona que, entre otras cosas, pues se dedica a pintar y a cultivar mucho la amistad, que es lo más importante, y de hecho, pues ya te digo, los cuadros de personajes que tengo son personajes de aquí, de Motilleja. Además de su amor por la pintura, es un gran aficionado taurino, y más intensamente en los últimos 10 años pues ha logrado unir estas dos pasiones con pinturas taurinas y también pues con la publicación de un libro que usted dice que prefiere llamarlo estudio más que libro, de la tauromaquia, que es el que tenemos aquí.
Acaba de ver la luz, como digo, recientemente. Hay ilustraciones, dibujos suyos, además de otras fotografías. ¿Qué circunstancias fueron las que le llevaron o le empujaron a sacar a la luz este estudio de la tauromaquia y qué es lo que podemos encontrar en él? Pues esto salió, se fraguó en el 2002, el 2003 ya lo tenía terminado prácticamente, pero luego viene la segunda parte, porque luego es ponerlo en imprenta y el tema está, pues el tema económico, ¿no? A mí me han estado ninguneando muchísimo a nivel de instituciones, parece ser que es que tenía que estar yo allí de antesala, no me faltó nada más que como los maletillas, ponerme allí a la puerta de la Plaza de Toros pidiendo una oportunidad. Yo creo que esto se ha paseado por distintos sitios de las instituciones en Albacete, ha estado en algunas imprentas dando presupuestos, y me alegro en parte que no saliese en esa fecha, porque después, como me he enriquecido mi vida a nivel de amistad y de compartir muchas cosas, pues he incorporado al final una serie de fotografías de amigos míos, sí, que tenía prácticamente sin haber visto un poco tiempo, y los que me he reencontrado con ellos. Y entonces ha sido un acierto, pues que no se publicara en su momento. Además, y que ahora sí. Hay fotos antiguas que merece la pena ver. Sí. Ojeándolo se ve perfectamente en pues, principio, todo lo relativo al mundo taurino, pues para los que lo conocen a la perfección, pues un manual de recuerdo, por así decirlo, pero perfectamente para aquellos que no conozcan el mundo del toro. Es una clase magistral en toda regla. En principio estaba destinado a los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Albacete. Y en principio y al final va destinado a ellos. Y por supuesto a los profesores, a los maestros que estén allí, tanto a Sebastián como a Antonio. No solo en este estudio sobre tauromaquia, también en otros cuadros, pintura taurina, en la que destaca, hemos podido ver que hay varias referencias, toreros vistiéndose, imágenes pues de la propia lidia en la Plaza de Toros, ¿no? Sí, empieza con lo que es el apartado, o sea, lo que es el toro en el campo, cuando se hace, por ejemplo, lo que se suele llamar si lo digo la palabra exacta, es cuando se marca a los toros, cuando se les hace se les somete a la prueba de, digamos, de si son bravos o no. Sí. Entonces se puede hacer en el plaza o en el campo, por acoso, por colleres y tal. Entonces se puede hacer de muchas maneras. Todo eso está especificado ahí, y todo lo que son las suertes del toreo, todos los 3 tercios del toreo que hay, que son el tercio de varas, que es importantísimo, el tercio de banderillas y el tercio de la muerte. Entonces todo eso, digamos, es un rito. Y luego va acompañado también con un apartado muy importante, que son las capas, que son el color de la piel de los toros, las encornaduras, todo lo que es el aditamento, lo de las características del toro para definirlo, para que se vayan, digamos, metiendo en ese mundo. Y luego al final hay una especie de dinastías de familias toreras, por ejemplo los Dominguín, los Bienvenida, los Manolete, parejas emblemáticas como por ejemplo Joselito y Belmonte, Manolete y Arruza. En el caso de Albacete, Pedrés, Montero y Chicuelo, fue una terna. Y luego pues hay una parte también importantísima de fotografía reciente y un vocabulario taurino, para que la gente una guía, Juan Miguel, muy completa y un amor, como digo, por este mundo taurino, que también se refleja en su colaboración con los premios taurinos Samueles, que concede este grupo multimedia de comunicación, La Cerca. En todas las ediciones ha participado, más especialmente en las 2 últimas, con todos esos cuadros, esos dibujos taurinos que se conceden a los premiados. ¿Qué ha supuesto ya, para finalizar esta entrevista, pues poder colaborar y seguir colaborando, como va a hacerlo también en la siguiente edición en estos premios taurinos? Yo ya le dije a vuestro director, a Manuel Lozano, que tiene mi colaboración hasta que pueda. O sea, no tiene ningún... O sea, lo puede decir, que mientras que yo pueda sostener un pincel y hacerlo, estoy a disposición de vosotros, porque es una cosa que me apasiona, no por chupar, en este caso, ni fotografía ni cámara, porque es una cosa que lo hago a gusto. Además, no utilizo cuadros, como suele decirse en el argot taurino, de limpieza de talleres o limpieza de corrales, como se suele decir. Lo hago es profeso para esos 4 o 5 premios que se dan, es profeso. O sea, hasta que no sé quién son los premiados, no me pongo a hacer la obra. O sea, que no lo tengo ahí en un rincón, 200 cuadros que tenga yo de tema taurino o 300 que puedo tener, o más. No utilizo ninguno de esos, siempre hago un cuadro especialmente para premiar tanto a la figura que triunfa, a la ganadería que triunfa, al subalterno y al picador. O sea, que eso. Y algún otro especial que se pueda haber dado, como este caso, que es la portada, que es el premio que se le dio
a la afición de Albacete, que fue que además el premio especial que se dio. Hubo uno para cada uno de los... A cada miembro del jurado, exactamente. Sí. Ya que es una de las cosas que yo lo tengo clarísimo, que si fuera... No es que... A mí no me obliga eso, a mí lo que me hace... Me da una gran satisfacción de poder contribuir a resaltar los premios Samueles. Pues Juan Miguel Rodríguez, una vez más, muchísimas gracias por invitarnos aquí a su casa, a Motilleja, por enseñarnos su estudio y sobre todo por colaborar con estos premios taurinos, con este estudio de tauromaquia y con todos los proyectos que por delante nos quedarán por conocer de usted. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues nada, nos despedimos, nos marchamos desde aquí, desde Motilleja, desde la casa de Juan Miguel Rodríguez, pintor albaceteño.